Conforme habíamos conversado en la última reunión, concluimos en que teníamos que desarrollar mesas técnicas para hacer viable un proyecto que creo que todos consensuamos en la reunión anterior, importante para Lima metropolitana, para mejorar la movilidad en una ciudad en la cual, por supuesto, tenemos serios problemas de movilidad, ¿no? Hemos hecho un análisis, hemos hecho una reflexión respecto a cómo estamos respecto a la movilidad en Lima y las diferentes acciones que vamos desarrollando desde el sector transporte, con aliados estratégicos como Citran, MEF y todos nosotros, para ver cómo mejoramos esa movilidad. Y sin embargo hay retos que todavía tenemos que desarrollar. Dentro de ellos hablamos de línea 2, establecer otros sistemas de transporte hacia la zona este, y bueno, salió la oportunidad de poder implementar el tren de pasajeros entre Lima y Chosica. El material rodante ya está acá. Ante ello hemos hecho una propuesta como sector que la hemos socializado con todos ustedes, y bueno, lamentamos que la Municipalidad Metropolitana de Lima el día de hoy no se haya hecho presente en la reunión, que la consideramos importante, y creo que es bueno concluir en base a lo manifestado anteriormente y que sea también el inicio de esta nueva reunión, de que nosotros desde el sector transportes consideramos de que ese proyecto que ya está acá, que tiene que salir, es un proyecto que desde el sector va a tener la total predisposición para poder implementar. Teniendo en consideración que hemos hablado de el enorme problema que tenemos de movilidad hacia la zona este, y que esto puede contribuir, por supuesto, si hay algo que pueda contribuir en tiempos menores a lo que se viene planificando, enhorabuena. Sumamos todos ante esta situación y la oportunidad que indicamos en su momento. Para recapitular, antes de entrar a lo que vamos a llevar a cabo ya directamente como reunión, es que en base a los antecedentes y la propuesta que se llegó inicialmente respecto a cómo podríamos implementar el tren desde Lima hasta Chosica, nosotros desde el sector transporte hicimos una propuesta técnica en referencia en que en un determinado tiempo tendríamos que desarrollar esta infraestructura bajo un principal componente, el de la seguridad de los usuarios, la seguridad de las personas que están en el área de influencia de este corredor ferroviario, y sobre todo que podamos tener un servicio que sea vinculante y preponderante para la población, pero en términos de seguridad. Ante ello es que nosotros hemos establecido algunos procedimientos que, bueno, el marco regulatorio y también el marco de la inversión pública determina cómo se implementa este proceso. Y eso todos ustedes lo conocen, la mayoría son funcionarios públicos y saben cuáles son estos procedimientos con plazos que pueden ser evaluados, pueden ser debatidos y por supuesto pueden ser optimizados en el ejercicio de una conjunción de criterios y por supuesto de un objetivo, que es de que este tren se implemente en el menor tiempo posible. Sin embargo, en las últimas horas hemos tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación y a través de un documento que ha ingresado al Ministerio de Transporte respecto a que la Municipalidad de Lima no participaba en esta reunión. Y también en su momento se manifestó de que la Municipalidad de Lima ya no recurriría al MTC para la implementación de la infraestructura, ¿no? Porque recordamos que la incorporación del material rodante con un operador ferroviario es una competencia que tiene que desarrollar la municipalidad, y esa es una relación que en su momento la hará directamente con el concesionario bajo los permisos y autorizaciones que establezca el MTC, con los plazos respectivos. Entonces, ante esta situación en la cual la Municipalidad de Lima ha manifestado de que no iría bajo el mecanismo que ha planteado el MTC respecto a una modificación contractual para la incorporación de recursos del Estado para el desarrollo de la infraestructura, ellos han manifestado en su momento que a través de un operador
directamente van a coordinar con el concesionario para ver y desarrollar la infraestructura y a su vez también para la incorporación de la operación, claro, obviamente bajo los mecanismos y los procedimientos que establece el MTC. Entonces es un escenario nuevo que se ha aperturado y creo que sobre ello quería entrar a conversación con todos ustedes para ver cuál es la opinión desde los sectores que están acá presentes, y siempre preponderando de que lo que nosotros tenemos como MTC, como consigna, y eso es lo que hemos recibido ahora del señor ministro, es que este proyecto, como lo hemos manifestado desde el inicio, es importante y por supuesto le estamos dando la mirada en el marco de la seguridad, en el marco de la oportunidad y de la rapidez, y claro, siempre respetando los procedimientos tanto técnicos como legales. Entonces, dicho esto, como un aspecto eminentemente introductorio, lo que yo quisiera es que en base a ello podamos dar una opinión con cada uno de ustedes y sobre todo tal vez creo que lo más importante es recibir la opinión del concesionario ante esta propuesta que ha hecho la Municipalidad de Lima. ¿Cuál es la propuesta que ustedes podrían brindar? Y sobre eso creo que podríamos entablar esta mesa técnica. Muchas gracias. Ok, no sé si me escuchan. Esto no es lo mejor. Ok, lo primero que yo quiero comentarles es lo siguiente. La municipalidad puede hacer su concurso para, ¿cómo se llama? Buscar un operador. Ya, ok, ahora sí creo. Buscar un operador lo puede hacer. O sea, lo que creo que la municipalidad tiene que entender es que crear infraestructura sobre una concesión que ya existe no lo puede hacer. Definitivamente, y creo que ya la reunión anterior lo mencionamos, creo que la infraestructura se tiene que crear a través del ministerio y el concesionario, a través de alguna adenda, seguro, ¿ok? Y es más, yo venía con la idea de sugerir ya la formación de equipos, porque independientemente que en la mesa de trabajo no esté hoy día la municipalidad, me imagino que en algún momento se va a sumar nuevamente. Creo yo que el ministerio como institución debería seguir avanzando con el proyecto, seguir creando la infraestructura para que cuando los señores regresen a la mesa vea que ya hay avances al respecto. ¿Ya? Yo creo que es lo principal que tengo que decir y al contrario, yo vuelvo a repetir, yo creo que ya deberíamos formar equipo de trabajo, por ejemplo, con los técnicos del MTC que el otro día presentaron la adenda, la dirección de, yo sigo diciendo concesiones, yo sé que es programas y proyectos ahora, ¿de acuerdo? Y avanzar con ellos, como habíamos avanzado con una adenda bastante similar a la que han presentado ustedes, ¿no? Y ahí que también quería dejar claro algo. Nosotros venimos intentando hacer el servicio de pasajeros desde el 2012. ¿Ok? Hemos solicitado varias adendas al respecto que al final no se han podido concretar. Hoy en día sí, tenemos que aprovechar, ya hay un material rodante que antes no existía, no teníamos material rodante en ese momento, ¿ok? Era con el material rodante que había venido de la concesión y probablemente, o sea, no cubríamos la demanda, pero ahora ya tenemos ese material rodante, entonces yo creo que sí debemos aprovecharlo, pero hay que seguir los pasos que realmente requiere un proyecto de este tipo. ¿De acuerdo? Esa sería la opinión del concesionario. Gracias. Gracias, perfecto. Entonces, creo que la posición del concesionario la podemos corregir todos de que es ir bajo el mecanismo inicial que presentó el MTC, que sería el mecanismo más, digamos, técnicamente idóneo para poder suscribir una adenda y desarrollar la infraestructura en el menor tiempo posible. Vuelvo a indicar, más o menos plazos y eso es algo que hay que empezar a trabajar, ¿no? Seguro revisaremos los detalles. Por supuesto. Eso es lo que hay que hacer, hay que revisar los detalles técnicos para ponernos de acuerdo, pero sí, yo creo que ese es el camino. Perfecto. Tal vez sería bueno la opinión de otros sectores, por favor, podríamos comenzar. O primero las damas, no sé, por acá tal vez. ¿Sí? Gracias, viceministro. Efectivamente, o sea, coincidimos desde el Ministerio de Economía con la postura que se ha mencionado desde el concesionario. O sea, independientemente del acercamiento que tenga la Municipalidad de Lima con la empresa concesionaria
y con los operadores para ver el tema de la operación. La infraestructura tiene que desplegarse en el marco del contrato de concesión y en el marco de una adenda. Quizá lo que podría plantearse hacia la municipalidad es tener una mesa en paralelo de ambas cosas para que se engranen adecuadamente la temporalidad del despliegue de la infraestructura, perdón, porque, claro, el tren necesita las estaciones, digamos, el sentido común nos lo dice, y entonces es importante que una cosa vaya con la otra, ¿no? Si se desea manejar eso por cuerdas separadas no hay ningún problema. La cosa es que sí ocurra de manera simultánea y sincronizada, creo, viceministro. Creo que es importante también en esto ver cómo van a confluir la operación del actual operador de carga con la de el transporte de personas, ¿no? Ahí debería haber una sincronía también en la operación de eso, porque seguramente hay contratos ya adquiridos en el marco de la operación actual que no pueden ser transgredidos por el ingreso de un nuevo servicio. Seguramente eso es un tema bien importante, que de nuevo se puede, no digo que no se pueda hacer, lo que estoy diciendo es al contrario, que hay que hacerlo de manera organizada y coordinada con ellos para que todo fluya de manera ordenada y segura, como lo mencionaba el viceministro. Gracias. Antes daremos el paso también de opinión a Atu, de luego a Citran, y perdón, continuamos con los otros representantes, por favor. Buenos días. Yo también le doy la bienvenida oficial para este segundo tramo de la mesa de trabajo. Me siento muy satisfecho de que el señor Jaime Blanco esté dando esta oportunidad de manejar el tren como debe hacerse, técnicamente, dejando la sensibilidad social lo más importante, y también la palabra del viceministro es que vamos a sumar y no restar, porque eso es lo que se quiere en esta mesa de trabajo, junto con mis compañeros de la organización, como la señorita Osindermín, todo lo demás. No hay ningún problema y muchas gracias también por su palabra. Saludarlos en principio. En efecto, creo que concordamos todos los aquí presentes en darle continuidad a este proyecto. Es una buena alternativa continuar con las mesas técnicas, de repente con la disgregación que se ha señalado, una respecto a la operación, otra respecto a la infraestructura. Creo que se están marcando las posiciones, en especial la del concesionario, en ir por determinada metodología que se ha sentado en las reuniones, ¿no? Que es precisamente la que en su momento presentamos desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y resaltar que el principal tema que tenemos que priorizar y ver es garantizar la seguridad no solo de los usuarios de este sistema, sino también de la población aledaña y, por supuesto, el cumplimiento del marco normativo y los procedimientos establecidos. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo coincido que podemos trabajar en dos grupos, ¿no? Pero sí lamento la ausencia de la Municipalidad de Lima el día de hoy, porque sí creo que este grupo que va a trabajar el tema de la operación, de buscar al operador, tiene que tener perfecta relación con el grupo que va a trabajar la adecuación de la vía férrea, porque ningún operador se va a lanzar a hacer una propuesta en un concurso si no sabe cuáles son las características de esa vía férrea, ¿no? Cuántos paraderos va a tener, cuánto va a recorrer, cómo va a ser. Entonces, para mí, sí, efectivamente, podemos trabajar en dos grupos, pero tenemos que estar perfectamente alineados, ¿no? Entonces, la ausencia de ahorita, del día de hoy, de la municipalidad, evita que podamos tener ese nivel de coordinación. Como hablamos de instituciones y no de personas, yo creo que hay que volverlos a llamar a los señores a que regresen a la mesa, porque sí creo que es un proyecto muy importante, ¿no? Y como bien dice el concesionario, y nosotros por eso estamos aquí, hay una serie de adecuaciones que se deben hacer a esa vía. Y claro, yo escuché la exposición que hizo Marce el otro día, que me pareció muy interesante, y justamente sobre esa exposición nosotros podríamos tratar de acotar algunos plazos, ¿no? Y establecer algunos, de repente, mecanismos de constructivos, como el tema del fast track, por ejemplo, que puedan acelerar y acortar un poquito más esos espacios que tenemos que cumplir de todas maneras, porque las instituciones públicas pues estamos para hacer cumplir las normas, ¿no? No para vulnerarlas. Entonces, los procedimientos se tienen que seguir.
tal vez acotarlos un poco, pero sí creo que tenemos que trabajar en directa coordinación con ese otro grupo que elija la operación, al operador, ¿no? Yo creo que podemos, digamos, al final poder concluir, luego de las intervenciones de todos y el debate, de que este proyecto tiene que continuar, ¿no? Y yo rescato lo que indicó Jaime, de que estamos seguros, y por supuesto en las siguientes mesas va a seguir siendo convocada la municipalidad, y ante la necesidad de la utilización y el desarrollo de las condiciones técnicas de la infraestructura, ellos van a tener que sumarse a lo que ya esto va a tener que correr, que ya estamos quedando de que sí es necesario hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, yo también estoy siendo positivo en el sentido de que considero de que al ver que nosotros sí estamos avanzando en este tema bajo algunos parámetros que podemos incorporar dentro del proceso para reducir algunos plazos, estoy seguro que la municipalidad, al ver que estamos trabajando, también se incorporará en el marco de la necesidad de la información para tener un operador que pueda entrar dentro de la concesión, en la operación dentro de la concesión, ¿no? Por favor, daríamos el uso de la palabra a las personas que están presentes. Buenos días. En representación de nuestra Superintendente Nacional, Marilu Llerena, el saludo a todos los integrantes de la mesa. Como ya mencionó nuestro Superintendente Adjunto de Aduanas en la reunión del día martes, la SUNAT está para facilitar y controlar el ingreso de las mercancías que ingresen al país. Les podemos adelantar que ya se culminó el primer desembarque de los vagones y locomotoras. Han descendido 43 vagones y 11 locomotoras, los cuales han sido trasladados, entiendo, a la estación Montserrat o a un espacio. Se le ha habilitado zona primaria ahí, y ellos, la municipalidad en este caso, es la que está en custodia de ese material ferroviario. Se espera que el próximo embarque llegue más o menos mediados de agosto, donde deben estar arribando 47 vagones y 8 locomotoras más. Y nada, saludo nuevamente la presencia de la mesa y de todos los componentes, y también me parece que es necesario llamar a la Municipalidad de Lima nuevamente a esta reunión. Muy buenos días. Buenos días a todos. En la sesión anterior yo escuché mucho la referencia a seguridad. Y he estado haciendo mi recuento, mi análisis, y me acordé del Tren Macho. Y lo que se decía el Tren Macho es una vergüenza nacional, que sale cuando quiere y regresa cuando puede. Y todos hacían fiesta. Yo esperaba, cuando hice el viaje a Huancavelica en su tiempo, que alguna autoridad dijera: el tren sale cuando quiere, regresa cuando quiere y las veces que quiera, porque el servicio no puede paralizarse. Y si hay un operador y un concesionario, me tiene que garantizar que los rieles están perfectos, que soportan el peso, soportan el tránsito, las veces que se tenga que utilizar. Y cuando hablan de modernización, yo veía los vagones viejísimos, veía las locomotoras y decía: pero ¿cuál es el plan? Y desde ese tiempo, que ya van a ser 30 años, 25 años, nunca he conocido el plan de modernización, ni qué es lo que estaba mal, para que ese tren en zona de extrema pobreza tuviese que salir cuando pudiese o cuando quisiese y regresar cuando pudiese, y ninguna autoridad hiciese nada, y la gente muriéndose de hambre y no pudiendo. Ahora sí, también se ha hablado de estaciones superlativas, pero la estación de Huancayo no es la gran cosa. La estación de Iscuchaca no es la gran cosa. Y la estación de Huancavelica no es la gran cosa. Trayendo todo eso al ferrocarril central, he leído, se supone de gente que es responsable al escribir, y he escuchado en los medios televisivos decir que no es lo mismo tener rieles para el ferrocarril central para que por allí discurran trenes con carga que solamente vienen de noche y que hacen 3 o 4 viajes,
a poner un tren que vaya cada 10 o 15 minutos. Mi primera impresión fue: esto lo dice alguien que conoce a un ignorante. Porque cuando tenemos una vía para el servicio público, esa vía tiene que estar habilitada para toda circunstancia. Y entonces me acordé del descarrilamiento. Y dije, para la seguridad, ¿qué necesitamos? Que los vagones y las locomotoras tengan las características adecuadas que garanticen la seguridad. Y aquí se habló de un overhaul que no debe demorar. Y entiendo que la distancia entre el rodamiento es estándar respecto a la distancia de riel a riel. Y mi pregunta fue, ¿la causa de este descarrilamiento estuvo en el vagón o estuvo en el riel? Si estuvo en el riel, en la Defensoría estamos pensando que tendríamos que hacer supervisión a la concesión del ferrocarril central para ver en qué condiciones técnicas están esos benditos rieles. Y también al ente supervisor. Porque si presentan deficiencias, y es verdad que se dice que no soportaría la frecuencia de un tren cada 15 minutos, es una tremenda irresponsabilidad de alguien. Y resumiendo, para nosotros la seguridad está primero. ¿Son seguros los vagones? ¿Son seguros las locomotoras? ¿Son seguros los rodamientos? ¿Son seguros los rieles? ¿El soporte? Viceministro, si eso no se necesita gran cosa para determinarlo, porque hay un garante, el concesionario, y hay otro garante, el supervisor. Si no pueden garantizar eso, no garantizan nada, pues no tenemos nada en el Perú. Y la población, si queremos darle un producto terminado, esto va a ser el día ensamblando. Porque ya sabemos que para construir un aeropuerto son 25 años. Para construir túneles, ya vamos a 15 años. Nos vamos a morir todos y el servicio no va a estar. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre la construcción por etapas, si tenemos esos dos estándares de calidad, ya tenemos la garantía de un rodamiento seguro. El otro tema era, lo mencionó el ministro, creo, que si bien tienen casi la misma altura, pero en las sacudidas pueden rozar. Yo dije, técnicamente, si van sobre un riel, ¿hasta dónde pueden saltar los vagones? Porque si saltan los vagones, descarrila cualquier vagón. Eso técnicamente también, cuando está rodando, si tenemos la seguridad de rieles y de vagones y de locomotoras, también podemos hacerlo rodar y ver cuánto salta, pues. Y de acuerdo a cuánto salta, se van solucionando los problemas. La idea de la Defensoría es que para el servicio público, en las negociaciones y en los trabajos de representantes de la población, no puede haber negociación por posiciones, porque no hay posición personal. Es una negociación de principios porque se negocia a favor de la población. Y lo que se quiere es darle a la población un servicio seguro, pero en el corto plazo, no cuando tenga ya su tercera generación. Y creo que nuestra mentalidad acostumbrada a la burocracia tiene que ser más técnica, más dinámica y saber construir de plazos. Porque de lo contrario, si tenemos mal todo, la Defensoría va a hacer supervisión. Y en esa supervisión vamos a llevar a técnicos, porque todo el mundo habla y parece una jaula de loros el Perú. Y nadie se entiende. En vez de ir directamente a los puntos que integran todo el servicio. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es el soporte? ¿Qué viene después? ¿Cómo se construye? En
en esta medida, nosotros invocamos que nadie se aparte de esta negociación, porque todos somos corresponsables. Creo que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad, ser menos burócratas y ser más visionarios empresarialmente, más técnicos, para facilitar las cosas, porque si tenemos que negociar con el concesionario, se negocia en una negociación de ganar-ganar con reglas de proporcionalidad y razonabilidad. Y si tenemos normas que responden a una concepción del pasado que no se ha modernizado ni que ha tenido en cuenta elementos tecnológicos que se van implementando para calificar qué es seguridad, qué no es el riesgo, entramos en una teoría de riesgo, las normas también se modifican cuando no sirven porque nosotros no somos esclavos de las normas son instrumentos para que logremos nuestros objetivos de vida y le demos a la población lo que le corresponde. Esos son los parámetros que se están manejando en la Defensoría del Pueblo, señor viceministro. Gracias. Buenos días, señor viceministro. Buenos días a todos. A nombre de Luz Ámbar, me gustaría primero subrayar todo lo que se ha dicho, todos mis antecesores. Creo que coincidimos de que esta mesa debe continuar en el propósito de aunar esfuerzos y lograr concatenar las opiniones y buscar una solución. Pero lamentablemente no va a ser fácil lograr ello en tanto no esté la otra parte. La municipalidad se ha retirado con argumentos absolutamente fútiles. Hemos escuchado en los medios de prensa la intervención de quienes han tomado la voz de la municipalidad y el propio señor alcalde. Ha apelado inclusive a adjetivos y creemos que no está la otra parte en la predisposición de llevar adelante esta mesa conjunta. Con esa opinión clara, favorable a que esta mesa continúe, quisiera permitirme hacer algunas preguntas, en particular al actor principal en la mesa, que es el señor Jaime Blanco, representante de la concesionaria. Personalmente, tal vez mi ignorancia me lleva a hacer esa pregunta. Solamente entero buscando la información en internet o escuchando a la prensa. Quisiera saber que nos digan en esta mesa qué los motivó a recibir este regalo mediante la municipalidad, porque acabo de reiterar que a partir del 2012 que pretendían traer estos trenes o que querían implementar servicio de trenes para personas, no lo hicieron con la municipalidad cuando la municipalidad no tiene ninguna competencia en transporte urbano. ¿Cómo es que los concesionarios, qué pesó en ellos? Tratar con una autoridad que no corresponde. Con quien debieron tratar es con el Ministerio de Transportes como autoridad concedente, no con la municipalidad. Y a partir del 2018, el alcalde no es competente en transporte urbano, está la ATU. También preguntarles al señor concesionario, al representante, que nos diga claramente cuál es la pretensión de ellos en la forma en que debe implementarse el sistema de operación. En la reunión anterior tuve la ocasión de expresar que el mejor modelo podía ser una asociación público-privada. En una pregunta en radioprogramas, la señora Roxana Rocha dijo que la implementación de la línea 1 de metro se había demorado 25 años y la línea 2 de metro 15 años. Y quienes vemos de cerca lo que ocurre en el transporte, eso es una falacia, eso no es verdad, es mentira.
Y no se puede ir con mentiras, las autoridades no pueden mentir, las autoridades tienen que demostrar su autoridad siendo honestos, siendo transparentes. La línea 1 de metro se empezó a construir en la década del 80 y se detuvo frente a una denuncia de corrupción porque un señor apellidado Siragusa denunció que había dado dinero al mandatario de ese entonces. Se detuvo la obra en Atocongo. Castañeda quiso continuarlo cuando postuló a la alcaldía a Chancón, pero asumió luego al ganar la elección él, y no el señor Andrade, asumió el metropolitano y se logró implementar con 9 corredores y solamente hay 1. Y se retomó cuando vuelve el señor García al gobierno, se retomó en poco tiempo, no duró creo ni 3 años. ¿Por qué? Porque el Estado tenía dinero y podía construir la infraestructura. Y se pone a licitación y gana una empresa privada la licitación que vemos actualmente operando a la línea 1 de metro, la mejor forma, es lo mejor que tenemos en Lima. Y es una asociación público-privada, de modo que no es verdad que se demoró 25 años. La línea 2 de metro igual, dijo 15 años, tampoco no es cierto. Tiene 10 años la línea 1 de metro, pero no culpa a la empresa. Yo no tengo por qué hablar ni a favor ni de uno ni de otro, ni de la empresa, ni del Ministerio de Transporte, ni de la municipalidad. Trato de representar la opinión de la sociedad civil y quiero ser honesto. Por Dios, no avanzó la línea 2 de metro porque las autoridades competentes, tanto la municipalidad como el ministerio, no habilitaron los lugares donde había que liberar la propiedad privada para que pueda avanzar la tuneladora. La señora afirmó que la línea 2 de metro terminaría de aquí a 10 años. Falso. La tuneladora está pasando a la Universidad San Marcos y se va a unir prontamente al Callao. La municipalidad no quería autorizar para que se implemente la estación frente al Museo de Arte, que era para la interconexión con el Metropolitano, y el alcalde dijo que hagan la estación en la Plaza Bolognesi. Por Dios. ¿Puede trasladarse por la opinión de un alcalde un diseño que está hecho ya para que haga la interconexión en la avenida Paseo Colón? Esas son afirmaciones aventuradas, absolutamente aventuradas. De modo que pedimos a nuestras autoridades que pongan seriedad en lo que hablan, en lo que dicen. Y en este caso, yo reitero la pregunta al señor representante de los concesionarios, el señor Blanco. ¿Qué es lo que buscan ellos? Esto es un buen negocio para el negociante. Pero no podemos simplemente mirar y decir, bueno, que haga el negocio. No, señor. El Estado tiene el derecho de reclamar porque es dueño de ese espacio, es dueño de los rieles. Y el que venga, el operador que venga, tiene que compartir y lo que pretende el Estado tiene que darse. Tiene que servir bien a la población, por supuesto, tenemos que buscar que se sirva bien a la población. Y el dinero que se tenga que ganar, que se gane con lo que tenga que ganar el concesionario. Pero el Estado no puede renunciar ni a su autoridad, ni a lo que corresponde, porque entiende, y esto no hay que perder del mundo, señor viceministro, no puede haber un espacio a cargo de la municipalidad y otro espacio a cargo del ATU. Eso es imposible. Hay una autoridad que creada para Lima y Callao, y todos los servicios de transporte, sean en trenes o sean en buses, tiene que estar a cargo de la ATU. Para eso se creó esa autoridad. Y hay una opinión contraria, por supuesto, en el Congreso de la República, del partido del señor alcalde, de que quieren desaparecer a la ATU, y creo que eso no va a ser posible. Tanto se ha luchado para que haya una sola autoridad en Lima. De modo que creemos que para finalmente lleguemos a buen puerto, no hay que perder de vista los puntos que he señalado, creo yo, con todo respeto, y evidentemente ser asequibles a lo que finalmente esperemos que la municipalidad se incorpore. De modo que reitero mi pregunta al señor Jaime Blanco, que nos explique por qué motivo trajo con la municipalidad los trenes y cuál es su pretensión económica. Gracias. Bueno, me gustaría explicar una serie de detalles, empezando, este es un contrato de concesión que pedía
que la vía férrea, la infraestructura, alcance un nivel FRA2. El FRA2 significa, es el organismo que regula los ferrocarriles en Estados Unidos y que tiene diversas categorías. El contrato pedía alcanzar el FRA2. La línea férrea por la cual se desarrollaría este servicio tiene el FRA3, más arriba de lo que pedía el contrato de concesión. La vía está en perfecto estado. La vía es regulada por OCITRAN, por el Ministerio de Transporte, que hacen constantemente evaluaciones. Los rieles son iguales para carga o pasajeros. Y quiero aclarar algo, o sea, cuando hemos dicho que hemos presentado intenciones de que se vuelva a realizar el servicio de pasajeros de Lima a Chosica desde 2012, no es con la municipalidad. En ningún momento hemos hablado con la municipalidad. Todas las conversaciones han sido con las diferentes administraciones que han habido en el Ministerio de Transporte. Nosotros no tenemos ninguna relación con la municipalidad. ¿Tú lo han traído con ellos? Nosotros no hemos traído. O sea, ¿en qué? Nosotros no hemos hecho ninguna inversión para traer esto. Todo esto lo ha traído la Municipalidad de Lima. O sea, nosotros no hemos intervenido ahí. El concesionario no ha intervenido para nada en ese tema. Y lo que hemos dicho ahora es que deberíamos aprovechar. Vuelvo a repetir, la infraestructura está en perfectas condiciones. Se ha hablado de que los trenes rebotan sobre la vía férrea, que hay un vaivén, etcétera, etcétera. Cuando la vía férrea está en perfectas condiciones no hay ninguno de esos rebotes. No existen esos rebotes. Y la vía está en perfectas condiciones. Saquen un tren en este momento desde el punto que ustedes quieran hasta Chosica y el tren va a circular sin ningún problema. O sea, el ferrocarril, Ferrovías no tiene ningún problema en este momento con la vía férrea. La vía férrea está en perfectas condiciones. Lo que hablamos acá es de seguridad y siempre hemos tratado de crear la infraestructura para que justamente los operadores sean los que se interesen en desarrollar el servicio de transporte. O sea, de eso se trata este tema. Ferrovías, y eso es algo importantísimo, llevamos 25 años de concesión y hay que determinar dos cosas que son muy diferentes. Una es la infraestructura que la maneja el concesionario y aparte están los operadores que son los que desarrollan los servicios de transporte, sea de carga o pasajeros. Ferrovías, por contrato, está impedido desarrollar algún servicio de transporte. Quiero que entiendan eso. Yo creo que hay que leer bien, es bien importante leer el contrato de concesión. Y sí tiene razón el señor Ibaceta. Hoy en día todo el mundo opina de ferrocarriles, sin conocimiento. Han aparecido un montón de personas que opinan sobre ferrocarriles. Y no entiendo en qué se basan, cuando el Ministerio tiene los expertos en ferrocarriles, o Citran tiene los expertos en ferrocarriles, y son ellos los que opinan sobre la calidad de la vía férrea nuestra, no somos nosotros. Yo creo que lanzar opiniones sin tener conocimiento lleva a cometer errores a todos. Se ha hablado que si los puentes, los puentes que existen en el tramo desde Desamparados a Chosica podían permitir el paso de los trenes, todos estaban equivocados, y disculpen, pero hasta la municipalidad, que cuando hemos recibido esos coches, los coches no tienen ni la altura que la municipalidad decía, 5 metros, 1 centímetro. Los coches miden 4.85 metros. Y sí pueden pasar por todos los, ¿cómo se llama? Los puentes que pasan por encima de la vía férrea. No tenemos ningún problema sobre eso. O sea, por favor, no confundamos. Una cosa es el operador y otra cosa es la infraestructura que la maneja el concesionario. Operadores pueden haber varios sobre la misma infraestructura, como ya sucede en el Cusco. Quería opinar un poquito más, ya que hablamos del tema economía, ¿por qué no hay más operadores? Porque hay muchas diferencias entre el transporte ferroviario y el transporte carretero. El transporte de pasajeros en carretera no paga IGB. El transporte ferroviario paga IGB. Para que vean que no hay condiciones, por eso es que no hay condiciones. Las detracciones.
El transporte ferroviario paga y adelanta 10%, 11%, el transporte de carga 4%, 5%. El impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Al transporte carretera se le devuelve un porcentaje, al transporte ferroviario no se le devuelve ese porcentaje. Las condiciones son muy diferentes entre lo que significa la carretera y significa el ferrocarril. Entonces tomen en consideración todo eso. Por eso, oye, pero ¿por qué no hay más operadores? Porque no es negocio seguro, por eso es. Es así, porque las condiciones no son iguales entre la carretera y el ferrocarril. Y vuelvo a repetir, la infraestructura está en perfecto estado. Cuando quieran pueden ir y pasear por la infraestructura y van a ver, cualquier tren que puedan programar va a circular sin ningún problema. Sí, muchas gracias. Justamente a lo que indicó Defensoría sobre lo que son medidas de seguridad. Efectivamente, como bien dicen, estamos llenos de expertos ferroviarios en estos días y el tema de medidas de seguridad no solamente, no es que se descarrile o no se descarrile el tren, eso es muy burdo, o sea, el tren no puede descarrilarse. Estamos hablando de otros elementos importantes que confluyen para la seguridad del pasajero. Sí tenemos efectivamente un experto aquí en Ocitran, es el ingeniero González, que ve el tema ferroviario. Quisiera que él abunde un poquito más en el tema de seguridad del que hemos estado hablando. Gracias, buenos días a todos. Efectivamente, nosotros podemos asegurar que la vía está en perfecto estado, ¿no? La estamos monitoreando permanentemente, así como la línea 1 tiene una infraestructura que todos sabemos cómo está operando, las mismas condiciones, bueno, parecidas condiciones me refiero en cuanto a la supervisión, afectamos en el ferrocarril central y en todos los ferrocarriles que están bajo nuestro ámbito. Respecto a la seguridad, efectivamente, hemos recibido una propuesta para operar estos trenes de parte del Ministerio hace unos meses. Bajo esas frecuencias, efectivamente, se podría operar bajo condiciones de seguridad si es que el operador que tome el control de esos trenes cuando la infraestructura esté preparada, según las condiciones que se han conversado aquí respecto a AENDA, este operador tendría pues que tener las previsiones del caso, porque al haber un puesto de control de operaciones, desde ese puesto de control se puede determinar claramente en qué horarios pasan los trenes por los cruces que hay en la vía, que son muchos, y se puede colocar letreros para indicar en qué momento pasan los trenes. El operador puede poner vigilantes que puedan, así como hay una obra pública, ¿no?, indicar en qué momento pueden pasar las vías o no pueden pasar las vías que cruzan esos trenes. O sea, el operador puede hacer dentro de los términos de referencia de esa probable concesión, que nos parece a nosotros que podría ser una concesión de operación, luego que se hagan las adecuaciones ferroviarias, en este caso, para una sola vía, y de alguna manera se podrían acelerar ese transporte de pasajeros, siempre y cuando se consiga la habilitación ferroviaria del material rodante que ha llegado, que tendría que hacerse en paralelo. Desde ya la municipalidad debe estar aquí, y para que ellos estén en conciencia de que esa habilitación ferroviaria tiene que pasar por el control del Ministerio de Transportes, y cualquier observación que hubiera a los trenes se resolvería en ese tiempo, ¿no?, en el tiempo que se adecua a la infraestructura y en el tiempo que se dan las condiciones para que, entiendo yo, sugeriríamos que Proinversión intervenga para hacer una concesión de operación, porque en una línea puede haber dos concesiones, una de las infraestructuras y podría haber una concesión de operación que es diferente. O la municipalidad pues hacer su concurso para los operadores que estuvieran interesados. Efectivamente, hay pocos operadores interesados porque las condiciones son muy diferentes entre una operación ferroviaria y una operación de transporte en carretera. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero simplemente decir que es reconfortante haber dado un salto a la garrocha a todo el debate nacional, que había concentrado la inseguridad en los vagones, en la altitud de los vagones, en los puentes, en los rieles,
Y ahora resulta que allí no está el problema de seguridad. Y entonces sí que esta mesa nos está llevando al punto concreto donde se tiene que trabajar y no perder tiempo cuando el experto de Ocitran dice esto ya tiene que ver con un operador para ver los cruces, para ver otros factores. Y entonces creo que el beneficio de este debate es que ya no perdamos tiempo en todo lo que se dice, y la opinión pública tiene que saber que en lo que se publica no está el problema y que debía ser un debate más técnico, concentrado en lo que dice el experto de Ocitran, ¿no? Porque poco a poco se van aclarando las cosas y fijando mejor las metas y las rutas, ¿no? Yo creo que ya podemos estar sacando conclusiones respecto a esta importante reunión. Primero, considerar de que esto tiene que continuar, ¿no? Esto tiene que avanzar. Y bajo el esquema que ha propuesto el concesionario, es que para mejorar la infraestructura lo tenemos que hacer a través de la modificación del marco contractual, y que el Estado, conjuntamente con el concesionario, tiene que garantizar las condiciones de seguridad de la vía. La preocupación que siempre ha sido preponderada, estoy seguro que casi por todos nosotros, estaba vinculada sobre todo a la seguridad en la vía. Es decir, tenemos pasos a nivel, tenemos casas que están muy cerca de la vía, y si nosotros estamos conceptualizando de que el tren, para que sea competitivo, tiene que tener una velocidad adecuada, tenemos que garantizar condiciones para que continúe bajo esa misma velocidad. De lo contrario, si es que estamos pensando en que vaya bajo el mismo esquema del operador actual, no va a ser competitivo y simplemente no va a ser atractivo para que las personas puedan utilizar. Entonces, ese es el sentido. Y yo también concuerdo con usted, doctor, y con todos nosotros que estamos acá para sumar. Y toda posición es saludable porque nos permite clarificar. Porque si estamos acá, los entes competentes en materia de transporte ferroviario y la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, que dan opiniones oficiales y dan las opiniones claras, el resto de la población, por supuesto, va a entender. Y por eso es importante que clarifiquemos este tema. Entonces estamos llegando a dos temas concretos, es decir, en el tema de la infraestructura, que es lo que compete al concesionario, al MTC y a los Ocitran, vamos a empezar a trabajar a través de estas reuniones ya técnicas con todos los entes involucrados en este tema y rápidamente a generar esta adenda, esta modificación, pensando en los usuarios y la rapidez que se necesita. Por supuesto, hay propuestas de Ocitran que pueden coadyuvar a que este tiempo sea el más breve. Y en el tema del operador, sí también consideramos que bajo el esquema que adopte la municipalidad para poder incorporar con el operador dentro de la concesión, me imagino que en su momento también vamos a requerir esa información, y estoy seguro que en el transcurso del trabajo que va a desarrollar el MTC con Ocitran, MEF y con el concesionario, ellos también se sumarán para que puedan proporcionar la información que vamos a requerir para que podamos desarrollar la infraestructura en el menor tiempo posible. Yo creo que tenemos que mirar adelante, doctor, y efectivamente podríamos manifestar que ha habido una dejadez por parte del Estado en proyectos ferroviarios importantes, pero es bueno también manifestar que gracias al trabajo del MTC, de Ocitran, de Proinversión, de todos los entes, MEF, por supuesto, ahora podemos decir, por ejemplo, que tenemos un contrato de concesión en Huancayo, Huancavelica. Un contrato que va a modernizar y que un contrato que ya está firmado. Entonces, sí hay avances. Veamos de manera propositiva respecto a lo que podemos hacer con aportes, como el día de hoy se han escuchado, ¿no? Que sean, que sirvan para sumar ante la posición que estamos implementando ahora como mesa técnica. Yo les agradezco, creo que ha sido importante, y sí también considero que sería importante que nosotros podamos brindar esa posición
que no solo una posición del sector, sino es una posición colegiada, que es creo la que todos hemos llegado a consenso, también dar esta posición a la opinión, a la prensa que está esperando en este momento, a ver qué es lo que vamos a decir, y creo que debemos ser concretos en manifestar cuál es la posición que estamos adoptando, pensando en el beneficio de los usuarios y pensando en la seguridad también que requieren para este servicio de transporte ferroviario. No sé si hay algo más, y si no podríamos concluir con esta última posición. La diferencia entre la línea 1 y la línea nuestra es que la línea 1 está la línea 1 está segregada. Es mucho más fácil para la línea 1 desarrollar incluso las velocidades que desarrollan. En la línea que tenemos nosotros, por más operador que tengamos y hayamos creado la infraestructura, en una primera etapa vamos a tener que ir a una velocidad controlada. Es imposible la cantidad de gente que incluso circula por la vía férrea, la cantidad de buses que cruzan la vía férrea constantemente, automóviles, mototaxis, que no respetan. Hasta la Policía Nacional ni siquiera conoce el Reglamento General de Ferrocarriles y pretende parar a los trenes para darle paso a la carretera. Entonces, ahí está la gran diferencia cuando se menciona la línea 1. La línea 1 está segregada, va por un camino donde corren ellos solos y nadie ingresa a la vía férrea. O sea, esa es una gran diferencia. Y lo último era con relación al descarrilamiento. Quería comentarles que en este caso la vía férrea no ha tenido nada que ver, es el material rodante que, como se ha manifestado, antes de ingresar a la vía férrea tiene que revisarse sí o sí. Incluso el contrato de concesión nos indica que nosotros somos solidarios. En caso de un accidente que tenga el operador, nosotros somos solidarios. ¿Ok? Entonces, en ese caso, definitivamente, antes de dejarlos ingresar a la vía férrea, sí se tiene que hacer un overhaul y revisarlos correctamente. Otra cosa, en los plazos que nosotros veníamos manejando, se manejaban plazos de 11 meses, no los 41 meses o 51, para ya el proyecto completo. O sea, creo que sí nos estamos preocupando también de la población y del usuario, que es al que tenemos que dirigirnos, al que tenemos que crearle seguridad y el servicio en la mejor calidad posible para desarrollar en ese tramo. ¿Ok? Era básicamente eso. Y lo último, nuestra concesión es autofinanciada. El Estado no nos da ningún sol, al contrario. Ferrovía Central Andina, el 25% de los ingresos, no del margen, el 25% de los ingresos de ferrovías van al Estado hoy en día. Entonces, por favor, creo que es importante tomar conocimiento. Gracias. No se permite, señor ministro. Viceministro, pronto, seguro, pronto. Solamente tres cosas puntuales. Primero, reconocer en el señor representante de la Comisión su disposición, su permeabilidad a las preguntas y en sus respuestas ha demostrado que están dispuestos, por supuesto, a las decisiones que se tomen. Eso es bueno. Luego, en relación a lo que acaba de señalar el señor, y reiterando lo que dice el técnico de Ocitran, precisamente eso, la seguridad, porque hay peatones que cruzan, hay vehículos que cruzan a nivel, precisamente por eso se debe cuidar la seguridad de las personas, porque si va a ir a la velocidad que viene el tren que se desplace, el tren de carga, a la velocidad serán de 10, 20 kilómetros, va a ir el tren que viene con personas, evidentemente no sería muy útil. Por eso habrá que poner cercos, por eso habrá que poner semáforos para detener o balas para detener a los vehículos que no crucen a la cercanía del tren. Esa es la seguridad que se tiene que dar. Y en relación a que si el Estado no pone en la inversión que ellos hacen, pues obviamente así señala el artículo 4 de la ley. Cuando el privado invierte, pues el privado tendrá que pagar sus impuestos. Pero en este caso, tratándose ya de un transporte urbano, tiene que estar necesariamente dentro del sistema integrado de transportes para que se beneficie con el subsidio, porque la ley 30.900 establece el subsidio en tanto exista un sistema integrado. De modo que si este servicio de tren va a formar parte de los subterráneos de la línea 1 y de los buses,
tendrá el beneficio del subsidio en beneficio de la población. Creo que en ese sentido los propios dueños, concesionarios, pues se beneficiarán porque su ingreso estará garantizado. Y finalmente, la pregunta de repente un poco capciosa que hice, discúlpeme, si he preguntado cuál ha sido la pretensión, por qué lo hicieron, fue porque está en la entrevista, el señor Extremadura, yo creo que es el gerente general, él dice: he intentado con todos los ministros traer este tren, mejorar, prestar este servicio de trenes en Lima, no he podido, finalmente he convencido al alcalde. Él fue el que se acercó al alcalde y dijo: no lo digo yo, ahí está la entrevista que le hacen a él, ¿no? De modo que no he querido indisponer a nadie. Gracias, disculpen.